La noche prometía ser perfecta. Pero el aire en mi pecho se había vuelto un nudo imposible de deshacer. Había pasado horas preparando una cena con la ilusión de construir un momento de paz entre Javier, su madre Dolores y yo. Pero sentía que algo se estaba gestando en la sombra. Una tormenta silenciosa que nadie quería admitir. Cuando sonó el timbre, mi corazón latió con fuerza, tratando de anticipar qué palabras o miradas romperían la frágil calma que tanto había deseado. Abrí la puerta y allí estaban ellos. Javier con su sonrisa habitual. Y Dolores, con esa mirada inquisitiva que siempre lograba ponerme en jaque. Como si evaluara cada detalle de mi vida. Cada secreto que guardaba con cuidado. La cena empezó con risas forzadas y conversaciones superficiales. Pero detrás de cada gesto, sentía la presión de preguntas no dichas y juicios escondidos. Un juego de apariencias que pronto se volvería insoportable. En un momento inesperado, Dolores preguntó por mi trabajo. Pero sus palabras pronto se convirtieron en cuchillos disfrazados de preocupación. ¿Y qué hay de formar una familia? ¿Acaso tienen los recursos para mantener a los hijos que esperan? Javier intentó interceder. Pero el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier defensa. La atmósfera se cargó de una tensión insoportable. Y yo me di cuenta de que aquella noche no solo pondría a prueba mi paciencia, sino también la fuerza de nuestro amor. Lo que sucedió a partir de ahí cambiaría para siempre la vida que creía tener controlada. Secretos guardados durante años. Mentiras disfrazadas de protección y la verdad oculta detrás de mi pasado emergieron con una fuerza implacable. ¿Sería capaz de resistir el juicio, la traición y el desprecio? ¿O esa noche marcaría el inicio del fin para mí, para Javier y para todo lo que habíamos construido juntos? Esta es la historia de una mujer que decidió enfrentarse a sus fantasmas y descubrir que el verdadero valor no está en el dinero ni en las apariencias, sino en la dignidad y el amor incondicional. Aunque para llegar a eso tuviera que derrumbar muros y reconstruir su vida desde las cenizas. Acompáñame en este viaje intenso y emocional, donde cada palabra, cada mirada, es una batalla silenciosa entre el miedo y la esperanza. La mesa estaba impecablemente puesta. Cada detalle pensado con esmero para que aquella noche fuera un símbolo de unión y esperanza. Las velas titilaban suavemente, proyectando sombras cálidas en las paredes del apartamento, mientras el aroma de las especias y el vino tinto llenaba el aire, envolviendo el espacio en una promesa silenciosa de armonía. Sin embargo, bajo esa atmósfera cuidada, mi corazón latía con una mezcla intensa de ilusión y miedo. La presencia de Dolores, la madre de Javier, era un recordatorio constante de la frágil línea entre aceptación y juicio, entre amor y rechazo. Mientras esperaba su llegada, repasaba mentalmente cada conversación, cada gesto, deseando que esta vez las cosas fueran diferentes. Que ella pudiera verme no como la mujer que no cumplía sus expectativas, sino como la persona que amaba profundamente a su hijo. El timbre sonó y sentí cómo mi respiración se entrecortaba. Abrí la puerta para recibirlos, ocultando tras una sonrisa la ansiedad que me quemaba por dentro. Dolores entró con ese porte frío y su perfume intenso que parecía marcar territorio, mientras Javier mantenía una sonrisa que apenas disimulaba la tensión. La cena comenzó con palabras superficiales, pero pronto las preguntas cargadas de significado comenzaron a surgir. Esas que nadie quería pronunciar pero que pendían como una amenaza silenciosa sobre nosotros. Dolores preguntó por mi trabajo y, casi de inmediato, por nuestro futuro económico y la posibilidad de formar una familia, desvelando con sus palabras un juicio no dicho y una expectativa que parecía pesar más que el amor.
Javier intentó calmarla. Pero la fricción ya estaba instalada. Y yo sentí cómo mi pecho se apretaba. Consciente de que aquella velada no era simplemente una cena, sino una prueba de fuego para nuestra relación y para mí misma. Las miradas se cruzaban con dureza. Las sonrisas se desvanecían y en el aire quedó suspendido un silencio tenso que precedía la tormenta. Cuando Dolores insistió en saber sobre la herencia que mis padres me habían dejado, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Cómo explicar que detrás de mi aparente sencillez se escondía un mundo que ellos no estaban preparados para entender? La vergüenza, la ira y el miedo se mezclaron en un torbellino que amenazaba con destruir la frágil paz que había intentado construir. Mi corazón gritaba por justicia, por respeto, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta mientras Javier permanecía en silencio, atrapado entre el deber hacia su madre y el amor por mí. Esa noche, la cena que había preparado con tanto cariño se convirtió en una batalla silenciosa. Un campo minado de emociones encontradas donde cada palabra podría ser una herida irreversible. Fue entonces cuando decidí que ya no podía callar más, que necesitaba enfrentar aquella realidad, por dolorosa que fuera, para proteger lo que amaba. Y mientras recogía los platos con las manos temblorosas, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Porque esta no era solo la historia de una cena rota, sino el preludio de una lucha más profunda. Una búsqueda de verdad, aceptación y amor en medio de las sombras del pasado. Así, con el corazón cargado de dudas y la mente llena de preguntas, me preparé para enfrentar lo que estaba por venir, sin saber que aquella noche cambiaría mi vida para siempre. El aire se volvió denso, como si cada palabra que Dolores pronunciaba pesara más que la anterior, cargando la habitación con un peso casi insoportable. Sus preguntas sobre mi situación financiera no eran simples curiosidades, sino cuchillos disfrazados de preocupación maternal, dispuestos a atravesar cualquier barrera de confianza que habíamos intentado construir. Sentí cómo cada sílaba resonaba en mi interior, despertando viejas inseguridades y un dolor profundo que no había querido enfrentar. Dolores preguntaba con insistencia, casi como si buscara una confirmación para justificar sus prejuicios. Preguntando por una herencia, por propiedades, por dinero que, según ella, debía garantizar un futuro estable para su hijo y sus futuros nietos. Su voz, a ratos suave, a ratos cortante, era un recordatorio cruel de que para ella el amor no bastaba si no venía acompañado de seguridad económica. Javier se tensaba a mi lado, intentando mediar con palabras vacilantes. Pero el daño ya estaba hecho. La duda había sembrado su semilla en el terreno fértil de la inseguridad. Mi mente corría frenética buscando respuestas, justificando lo que había guardado en silencio, preguntándome si acaso había cometido un error al no revelar todo desde el principio. ¿Por qué temía que la verdad arruinara lo que habíamos construido? ¿Era la verdad realmente un obstáculo? ¿O era la mirada de Dolores la que distorsionaba la realidad? En el fondo, el conflicto no era solo económico, sino un choque brutal entre lo que esperaba una familia tradicional y lo que yo realmente era. Con mi pasado, mis secretos y mis propios valores. Las emociones se arremolinaban en mi pecho. Rabia por ser juzgada sin piedad. Tristeza por la indiferencia disfrazada de preocupación y una vulnerabilidad que me hacía sentir pequeña ante aquellos ojos que solo veían cifras y no a la persona que había luchado para llegar hasta allí. Javier, atrapado entre su madre y yo, parecía desvanecerse en su papel, y sentí que por primera vez la distancia entre nosotros se hacía tangible. Una grieta que amenazaba con abrirse de par en par. Cuando finalmente alcancé a hablar, mi voz temblaba,
pero había en ella una determinación nueva. Un llamado silencioso a ser valorada más allá de lo material. Le dije a Dolores que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria ni por los bienes que posee. Que el amor y el respeto debían ser la base de cualquier familia. Pero sus palabras fueron como un muro infranqueable. Y la noche se volvió un duelo silencioso donde nadie ganaba y todos perdíamos. El ambiente se enrareció y las tensiones se hicieron visibles. La cena, que había comenzado con esperanza, terminó en un vacío emocional que me hizo cuestionar todo. En ese momento supe que aquel no era el final de la historia, sino apenas el principio de una batalla más profunda. Una lucha por reconocimiento, por dignidad y por el derecho a ser amada tal como soy. Mientras Javier y Dolores se retiraban, sentí como el peso de las dudas y las palabras no dichas caía sobre mí como una losa. Pero también sentí, en lo más profundo, una chispa de fuerza que emergía entre las sombras. Una promesa silenciosa de no dejar que esas dudas definieran mi camino. Porque aunque el conflicto latente amenazaba con quebrar nuestra relación, sabía que para seguir adelante debía enfrentar esas preguntas. No con miedo, sino con la verdad y el coraje que había encontrado en mí misma. Y así, con el corazón encogido pero decidido, me preparé para lo que vendría, consciente de que el verdadero desafío estaba apenas comenzando. El silencio que siguió a la última pregunta de Dolores fue como un abismo que se abría lentamente, esperando que cayera en él todo lo que había permanecido oculto durante tantos años. Mi corazón latía con fuerza, consciente de que el momento de la verdad había llegado, y que una vez pronunciadas las palabras, nada podría ser igual. Respiré hondo, sintiendo la mezcla amarga de miedo y liberación que se colaba en cada poro de mi piel. No se trataba solo de dinero o propiedades, era la revelación de quién era realmente. El peso de un legado que había decidido mantener en secreto para protegerme y proteger a quienes amaba. Con voz temblorosa pero firme, comencé a contarles lo que mis padres nunca quisieron que se supiera tan pronto, que, aunque había dicho que no heredé nada, en realidad poseía un patrimonio considerable. Un conjunto de propiedades en Madrid que incluía el edificio donde estábamos. Y varios otros en distintos rincones de la ciudad. Dolores se quedó paralizada. Su expresión pasó de la incredulidad al desconcierto y finalmente a una mezcla de enojo y vergüenza apenas disimulada. Javier, a mi lado, parecía luchar por procesar la información. Como si todo lo que había creído sobre nuestro futuro se tambaleara con cada palabra que pronunciaba. Sentí como el peso de años de silencio se liberaba en ese instante, junto con la culpa por no haber sido honesta desde el principio. Pero también comprendí que aquel secreto había sido un escudo, una forma de preservar la autenticidad de mi relación con Javier, de asegurarme de que me amara por lo que soy y no por lo que tengo. La tensión en la sala era palpable, y al ver las miradas de sorpresa y confusión, me di cuenta de que este capítulo apenas comenzaba. Dolores, con la voz cargada de reproche, cuestionó mi silencio, acusándome de falta de confianza y honestidad. Pero su actitud ya no lograba afectarme como antes. En cambio, sentí una firmeza renovada. Estaba dispuesta a enfrentar no solo sus juicios, sino también las inseguridades internas que el secreto había alimentado. Javier tomó mi mano con un gesto de apoyo silencioso, su mirada buscando la mía, mostrando que aunque herido, estaba dispuesto a recorrer este camino conmigo. Mientras el peso de la revelación caía sobre nosotros, una oleada de emociones atravesó mi interior. La tristeza por los años perdidos en sombras. La rabia por las suposiciones injustas, pero también una chispa de esperanza.
La certeza de que la verdad, por dolorosa que fuera, era el primer paso hacia la reconstrucción. Supe que ahora tendríamos que reescribir las reglas de nuestra relación. Aprender a confiar desde la transparencia y no desde el miedo. La conversación continuó, esta vez más abierta, pero también más tensa. Dolores trataba de justificar sus actitudes bajo el pretexto del amor y la preocupación. Mientras Javier y yo debatíamos sobre los límites, el respeto y lo que realmente significaba ser familia. Era evidente que el verdadero legado que mis padres me dejaron no eran solo propiedades, sino también la fortaleza para enfrentar la adversidad y la sabiduría para no perder nunca mi esencia. Al cerrar aquel capítulo de secretos y medias verdades, sentí que la noche había arrastrado consigo viejas heridas para dar paso a una nueva realidad. Incómoda pero necesaria. Mientras Dolores se retiraba, con una mezcla de silencio y palabras a medio decir, Javier y yo nos quedamos en el apartamento, conscientes de que el verdadero desafío comenzaba ahora, no solo superar la revelación, sino convertirla en el cimiento de un futuro compartido, más auténtico y fuerte. Y así, con el corazón aún latiendo al ritmo de aquella confesión, me preparé para el siguiente paso, sabiendo que la lucha por la aceptación y el amor verdadero no había terminado, pero que por primera vez caminábamos hacia ella con los ojos bien abiertos y el alma desnuda. La puerta se cerró detrás de ellos y el eco de la verdad resonó en cada rincón, marcando el inicio de una nueva etapa donde solo la sinceridad y el coraje nos guiarían. La noche en la que todo debía aclararse llegó con un aire pesado, cargado de palabras no dichas y emociones a punto de estallar. La invitación a Dolores había sido un acto de valentía, una apuesta por la reconciliación, aunque el miedo a lo desconocido se enredaba en cada pensamiento. Cuando cruzó el umbral del apartamento, su presencia parecía ocupar toda la habitación, su mirada, mezcla de orgullo y resentimiento, encontró la mía con un desafío que no podía ignorar. Sentados frente a frente, el silencio inicial fue una tensión insoportable, un preludio a la tormenta que se avecinaba. Dolores rompió el hielo con un comentario frío, casi cortante, recordándome la importancia del dinero y las apariencias. Esas cadenas invisibles que había atado a nuestra familia mucho antes de que yo entrara en escena. Mis palabras, firmes pero cargadas de dolor, respondieron a cada reproche, defendiendo no solo mi honor, sino el valor de la honestidad y la dignidad que mis padres me enseñaron a preservar. Mientras la conversación se intensificaba, cada frase parecía una espada lanzada con precisión. Cada mirada un juicio que atravesaba mi alma. Pero esta vez, no iba a retroceder. La rabia que durante años había contenido se desbordó, dejando salir verdades que dolían tanto a quien las decía como a quien las escuchaba. Dolores, en su defensa, trató de justificar sus actitudes con el temor al futuro incierto de Javier, pero sus palabras ya no tenían el poder de herirme como antes. En un momento de máxima tensión, la indignación se convirtió en liberación. Me levanté con decisión, haciendo que la habitación entera sintiera el peso de mi convicción. No permitiría que ni ella ni nadie minara mi valor ni pusiera en duda la integridad que había construido con esfuerzo. Javier, a mi lado, también alzó la voz, sorprendiendo a todos con una autoridad nueva, como si la revelación de la verdad lo hubiera despertado de un largo sueño. Dolores intentó resistirse, pero la firmeza en nuestras palabras y la claridad de nuestros corazones era un muro infranqueable. La discusión alcanzó un punto de no retorno, y aunque el ambiente era tenso, en ese fuego nacía algo poderoso, la posibilidad de un cambio verdadero. No se trataba solo de defender bienes materiales,
sino de proteger lo que realmente importa: el respeto, el amor y la confianza mutua. Finalmente, la noche concluyó con un acto simbólico de ruptura y renacimiento. Dolores, derrotada pero quizás también consciente de sus errores, aceptó la distancia necesaria para que todos pudiéramos respirar. Javier y yo, agotados pero unidos, nos quedamos en silencio, procesando lo ocurrido y sintiendo que, aunque el camino hacia la sanación sería largo, la batalla más importante ya la habíamos ganado: la defensa de nuestra dignidad y nuestra verdad. Mientras las sombras se disipaban en la madrugada, una sensación de alivio y determinación me envolvía. Sabía que este enfrentamiento no solo había cambiado las dinámicas familiares, sino que también me había transformado profundamente. La fortaleza que creía tener se había multiplicado. Y con ella, la certeza de que nada ni nadie podría volver a silenciar mi voz ni borrar la historia que merecía ser contada. Y así, con el corazón aún latiendo al ritmo de esa confrontación, nos preparábamos para la siguiente etapa, conscientes de que la verdadera reconciliación nacía del respeto y la aceptación, y que el amor más fuerte es aquel que se construye sobre los cimientos sólidos de la honestidad y la valentía. Mientras el amanecer pintaba de luz tenue el apartamento, Javier y yo nos prometimos caminar juntos, con la mirada firme hacia un futuro donde nuestra historia, por dolorosa que fuera, sería siempre un testimonio de fuerza y esperanza. La mañana siguiente trajo consigo una mezcla de incertidumbre y esperanza que pesaba en cada respiración. Mientras el sol se filtraba tímidamente por las cortinas, sostuve en mis manos la carta que el señor García me había entregado la noche anterior, junto a una llave antigua que parecía abrir mucho más que una simple caja fuerte. El sobre, amarillento por el tiempo, contenía secretos guardados con la misma delicadeza con que mis padres me habían enseñado a valorar la vida. No por lo que se tiene, sino por quién se es. Al descender al sótano del edificio, el aire fresco contrastaba con el nudo en mi estómago. Frente a mí, la caja fuerte aguardaba, silenciosa y firme, como el guardián de un legado que trascendía el valor material. Introduje la llave con manos temblorosas y la giré lentamente, sintiendo que cada giro liberaba no solo documentos, sino también una parte olvidada de mi historia, una que había permanecido oculta por miedo y orgullo. Dentro, encontré pilas de papeles legales, títulos de propiedad que confirmaban lo que ya sospechaba, pero también varios cuadernos gastados por el tiempo. Eran los diarios de mis padres, escritos con tinta que había resistido el paso de los años y con palabras que ahora resonaban con una fuerza inesperada. Al abrir el primer cuaderno, sentí que las voces del pasado empezaban a hablar. Sus esperanzas, sus miedos, y sobre todo, su amor incondicional. Cada página revelaba fragmentos de una vida dedicada a valores que el dinero no podía comprar: la humildad, la integridad, el trabajo duro y el respeto por los demás. Mis padres no habían buscado la riqueza como fin, sino como medio para construir un camino digno, uno que querían que yo continuara con la misma honestidad y coraje. Sus palabras se convirtieron en un eco profundo dentro de mí, una reafirmación de todo lo que siempre había sentido pero que el miedo había opacado. En un pasaje especialmente conmovedor, mi madre escribía sobre mí, sus dudas y sus sueños para la hija que había criado. Se preguntaba si había protegido demasiado, si al ocultarme la verdad me había privado de algo esencial, o si simplemente me había preparado para enfrentar el mundo con fuerza y sabiduría. Esa dualidad me golpeó con una intensidad que me hizo llorar, pero también me dio la claridad para entender que ahora era mi turno de honrar ese legado con valentía. Mientras recorría esas páginas,
Sentí que la historia que había llevado conmigo durante tanto tiempo se transformaba en una fuente de poder y reconciliación. No era solo la herencia de propiedades o dinero, sino la herencia de principios, decisiones y un amor que nunca había desaparecido. Solo había estado esperando el momento adecuado para revelarse. El sonido de pasos que se acercaban me devolvió a la realidad. Javier apareció en el umbral del sótano, su rostro marcado por la emoción y la reflexión. En ese instante, comprendí que no estábamos solos en este viaje, que su apoyo sería fundamental para reconstruir no solo nuestra relación, sino también la verdad que ahora teníamos que enfrentar juntos. Javier, con voz cargada de sinceridad, confesó su arrepentimiento por no haber defendido mi honor antes, y su deseo profundo de enmendar las heridas abiertas. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida, un recordatorio de que el amor verdadero sobrevive a las pruebas más duras cuando se basa en la comprensión y el respeto mutuo. A medida que subíamos las escaleras del sótano, tomados de la mano, sentí una mezcla de alivio y determinación. Sabía que el camino por delante sería complicado, que tendríamos que enfrentar desafíos, reconstruir confianza y poner límites claros con Dolores. Pero también sabía que esta revelación había sido el punto de inflexión necesario para comenzar de nuevo. Con el legado de mis padres como faro, y la fuerza interior que había despertado, estaba lista para vivir sin miedo, para mostrar al mundo quién era realmente y para reclamar la dignidad que me había sido negada. Mientras el sol de la mañana bañaba nuestro apartamento, supe que esta era la verdadera herencia, un legado de amor, valores y esperanza que ningún dinero podría comprar. Y así, con el corazón renovado y el alma fortalecida, nos preparamos para enfrentar el siguiente capítulo, conscientes de que la verdad, por dolorosa que sea, es la única base sólida sobre la que se construye un futuro auténtico y pleno. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio denso y una tensión que parecía haberse instalado en cada rincón de nuestro apartamento. Javier y yo nos mirábamos con una mezcla de amor y cautela, conscientes de que las heridas recientes no se sanarían con palabras rápidas ni promesas vacías. La verdad, con toda su fuerza, había abierto una brecha entre nosotros que requeriría paciencia y esfuerzo para cerrar. En esas horas de reflexión, sentí cómo mi interior oscilaba entre la esperanza y el temor. ¿Podríamos realmente reconstruir lo que se había fracturado? ¿Sería suficiente el amor para superar las dudas sembradas por años de secretos y expectativas? La incertidumbre se convirtió en un compañero constante, mientras cada pequeño gesto entre nosotros cargaba un significado profundo, una prueba silenciosa de nuestra voluntad de seguir adelante. Recordé entonces los valores que mis padres me dejaron: la perseverancia, la humildad, y la capacidad de enfrentar las adversidades con dignidad. No era momento de rendirse, sino de aprender a reconstruir con autenticidad. Paso a paso, con esta determinación, Javier y yo comenzamos a hablar con una sinceridad nueva, desnudando no solo nuestras emociones, sino también nuestros miedos más profundos. La reconciliación no fue fácil. Surgieron momentos de frustración y lágrimas, discusiones cargadas de dolor, donde el pasado golpeaba con fuerza. Pero también hubo destellos de comprensión y ternura, cuando nuestras manos se buscaban en medio del caos y nuestras palabras se convertían en puentes que acortaban la distancia. En esa fragilidad compartida, redescubrimos el amor que nos unió, no como una ilusión perfecta, sino como un compromiso real y renovado. Sin embargo, la sombra de Dolores seguía presente, una amenaza latente que no podíamos ignorar. La próxima confrontación se acercaba inevitablemente, y con ella, la ansiedad de enfrentar no solo a una mujer difícil,
sino también las heridas familiares que ella simbolizaba. Sabíamos que para proteger nuestro vínculo, tendríamos que establecer límites firmes y defender nuestra dignidad con la misma fuerza con que habíamos defendido nuestra verdad. En medio de esta tormenta emocional, sentí también la llamada interna a redescubrirme a mí misma, más allá de las expectativas ajenas y de las inseguridades que me habían perseguido. Este proceso de reconstrucción era tanto un renacer personal como una oportunidad para cimentar un futuro más honesto y sólido junto a Javier. Mientras la luz dorada del atardecer se filtraba por las ventanas, me aferré a la convicción de que, aunque el camino sería incierto y lleno de desafíos, la valentía de enfrentar la realidad y la voluntad de sanar podían transformar cualquier dolor en crecimiento. Javier me tomó la mano y, con una mirada llena de promesas silenciosas, supe que no estábamos solos en esta batalla. Así, con el corazón abierto y la mente clara, nos preparamos para escribir juntos el siguiente capítulo de nuestra historia, conscientes de que el verdadero amor no es la ausencia de dificultades, sino la fuerza para superarlas y seguir adelante, paso a paso, día a día.